Bueno, entonces continuamos. Decíamos que teníamos que calcular un coeficiente que se llama el B sub 1. Para eso necesitamos hacer la sumatoria de todos los valores de x dividido su promedio. Entonces lo primero que tenemos que calcular es el promedio, ¿cierto? La media de la variable x. Voy a calcular también el promedio de la variable y. Ya como ustedes lo saben hacer. Entonces promedio de la variable x es igual a promedio de estos valores, que en mi caso me dio 14, y la media de la variable y la calculamos también. Entonces, promedio de los datos de las ventas. Listo, me dio 130. Ahora vamos a hacer estas fórmulas que tenemos aquí. Entonces, yo voy a decir que cada valor de x sub y menos la media de x, la voy a anotar como x. Esos valores también los necesito al cuadrado, entonces los voy a colocar ahí también de una vez. X sub y menos x, y todo eso lo voy a elevar al cuadrado. Y también voy a necesitar cada valor de y sub i, cada valor de la tabla, menos el promedio de y. Entonces, x sub i menos x barra es esta parte que está acá. Entonces voy a hacer cada uno de ellos. Entonces voy a decir que el valor de x sub i, 2, menos su promedio, menos 14. Y ese valor del promedio lo vamos a fijar con F4. Entonces lo fijo con F4, me dio menos 12. Y ya simplemente arrastramos la fórmula. Los espero. Profe, ¿me lo pones ahí en F2 en la formulita, porfa? Claro, sí, señor. Gracias. Rojo, promedio de X menos población. Esto es medio de igual. Medio de X menos la población. Ahora sí. Listo. Sale. La casilla de la derecha es la anterior casilla elevada al cuadrado, ¿cierto? Entonces voy a decir que esta es igual a esta casilla elevada al cuadrado. Enter y arrastro la fórmula. Y por último tendríamos que tener cada valor de y sub i menos su promedio. Entonces tomo el valor de ventas, que es la variable y, menos su promedio. Y ese promedio lo vamos a fijar porque lo vamos a utilizar en todos los cálculos de ahí para abajo. Y arrastro la fórmula. Entonces ahí están los valores, esos son los valores que nos tendría que dar. ¿Listo? ¿Podemos continuar? ¿O alguno falta? ¿Me están escuchando? Sí, 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 profe. profe.
Listo, podemos continuar, porfa, me confirman, porque es que no sé si alguno va colgado o algo. Sí, sí. Dale, profe, siga. Listo, seguimos entonces. Vamos a calcular el valor entonces de B sub 1. Entonces yo voy a decir aquí que B sub 1 va a ser igual. Entonces aquí necesito, perdón, no necesito la sumatoria de los valores, ¿cierto? Entonces necesito hacer la sumatoria de cada valor de x sub i menos x barra por y sub i menos y barra. Entonces esa multiplicación la tengo que hacer acá. Entonces voy a hacer la multiplicación de cada valor de x sub i menos x por y sub i menos y. Listo, ya hacemos esa operación. Entonces, cada valor de x sub i, perdón, de esta x sub i menos el promedio por y sub i menos el promedio. Y arrastro ese valor. Nos deben dar estos datos. Este valor realmente es el que voy a necesitar para calcular el B sub 1, la sumatoria de estos dos. Entonces sumo todos esta columna, me da 2840. Entonces ese es el primer valor que necesito aquí arriba. Y en la parte de abajo me dice que la sumatoria del x sub i menos el promedio al cuadrado. Entonces voy a necesitar la sumatoria de esta columna. Entonces le doy sumatoria y me debió dar 568. ¿Listo? Entonces ya con esos datos, ahora sí podemos calcular el valor de B sub 1. Y ese valor sería igual, ahora sí, a lo que tenemos en esta casilla, es decir, 2840, dividido entre la sumatoria de esto, es decir, 568. Nos debió dar 5. Entonces ya en este momento tenemos calculado el primero de los coeficientes que era B sub 1. Profe, qué pena, me pones el 5 que se me paró la... Sí, señor. Listo, profe, gracias. Un gusto. Ahora nos faltaría calcular el valor de B sub 0. Entonces lo voy a colocar aquí. B sub 0, entonces va a ser igual Entonces vamos a escribir aquí lo que dice la fórmula. Va a ser igual al y barra, es decir, al promedio de y, que es 130, menos B sub 1. B sub 1 es el valor que acabamos de calcular, por el promedio de la variable x, por el 14. Pero puede repetir, perdón, profe. Claro, mira, estoy haciendo esta fórmula que tengo acá, la estoy colocando en esta casilla. Vea, esta fórmula la voy a colocar en esta casilla. B sub 0. Entonces repetimos. Sí, señor. Y promedio. Y promedio es este, 130. Entonces igual a Y promedio. Menos, me dice que el B sub 1. B sub 1 es el 5, el valor que acabamos de hallar. Pero eso lo tenemos que multiplicar por el promedio de X, por el 14. Bueno, no habría que poner paréntesis o algo. No, el Excel identifica primero, yo les había dicho siempre los cálculos de divisiones y multiplicaciones primero. Eso es la salvedad que tenemos que hacer. Si fuera al contrario, sí tendríamos que ponerle paréntesis. Te adoro, me enamoras, Grigegunda. Uy, está por ahí abierto un micrófono y le está diciendo a alguien que la adora.
Cierren. Bueno, una vez tenemos esto, ya tenemos entonces la fórmula. La fórmula de la regresión lineal, se las voy a colocar nuevamente entonces, va a quedar de la siguiente forma. Mi fórmula de regresión lineal es esta que tengo acá. Entonces voy a trasladarla al Excel. Yo digo que mi fórmula de regresión lineal tiene que ser igual a esto. Voy a decir que y es igual a b sub 0 más b sub 1 por x. Profe, ahora nos podría mandar este libro que estás haciendo, por favor. No, señor. No, señor. La fórmula entonces nos va a quedar de la siguiente forma. Aquí la tienen. Entonces ahí están los datos exactamente como están aquí en la forma de arriba. Y igual a B sub 0. B sub 0 en este caso vimos que era 60. B sub 0. Más B sub 1. B sub 1 es 5 por X. Entonces, si ustedes notan, la fórmula siempre va a quedar de esta forma. Un Y, un igual, un número que va a ser el valor de B sub 0 más otro número multiplicado por la variable X. Donde esos dos números, este número de acá y este número de acá, que son estos mismos dos, son los dos valores o los dos índices que acabamos de calcular acá. Paso a seguir. Una vez ya tengo calculada esta fórmula, yo ya puedo calcular cualquier valor estimado de ventas para cualquier variable o para cualquier cantidad diferente de X. Entonces, ¿cómo así? ¿O eso qué significa? Lo que significa es lo siguiente. Yo aquí tengo valores, como les decía, de X, que son estos valores. Si yo quisiera predecir cuál será la cantidad de ventas para un nuevo restaurante que tenga, voy a decir acá, 32.000 estudiantes, ¿cómo puedo hacer? ¡Ay! Se me borró esto. Control Z. No, rehacer. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo eso? Entonces, para eso es que utilizo yo esta fórmula que tengo acá. Entonces, yo simplemente lo que haría sería reemplazar en esta fórmula ese valor de 32 aquí donde está la X. Quedaría algo así como esto. Esto sería igual a la cantidad de ventas del nuevo restaurante. Sería igual a 60 más el 5 por, en este caso, los 32.000. Pero como esto está en miles, le voy a poner 32. Y me da 220. ¿Qué significa eso? Que si yo fuera a abrir un restaurante en un campus universitario que tenga 32.000 estudiantes, la cantidad de ventas que yo estimaría tener en ese restaurante es de 220 millones. Si ustedes se dan cuenta, esos valores o ese valor para 32.000 estudiantes no está en esta tabla, ¿cierto? Aquí no hay, un lugar donde haya 32.000 estudiantes. Entonces, para eso es que utilizamos esa ecuación. Como decía Esteban hace rato, la utilizamos para predecir las ventas o para Puedes mirar mostrar otra vez cómo lo hizo. cómo las ventas. En esta fórmula, me está hablando Kevin, ¿cierto? Sí, profe. En esta fórmula reemplazo mi nuevo valor de X, el que yo quiero estimar, y me debe dar un valor de Y. Estoy diciendo que quiero calcular un valor de X para cuando X es igual a 32. Lo único que tengo que hacer es reemplazar eso en la fórmula.
¿cierto? Yo en la fórmula voy a decir Y va a ser igual a 60 más 5 por 32, que es el valor que yo quiero calcular. Eso me debe dar Ah, listo. 220, ¿cierto? Entonces, con esta ecuación yo puedo calcular Listo, o profe. predecir cualquiera de los valores que yo necesite. Entonces, yo podría también predecir cuáles serían las ventas, por ejemplo, en un campus universitario que tuviera 50.000, 60.000, 70.000 estudiantes. Entonces, vean la utilidad ustedes de este modelo de regresión lineal justamente en este ámbito de las ventas, ¿no? ¿Dónde podríamos ver una aplicación práctica de esto? Por ejemplo, cada que van a abrir restaurantes de grandes superficies en pueblos o en ciudades diferentes a las que están, ¿cierto? Cuando van a colocar, por ejemplo, un nuevo éxito en alguna ciudad lejana o no tan central, más o menos estos son los modelos que se realizan o que se gestionan para poder predecir el comportamiento de las ventas. Uno a veces dice, venga, pero ese éxito del Envigado, ¿eso por qué es tan grande? Y el otro, ¿por qué es tan pequeñito? Hombre, porque han hecho estudios justamente y de acuerdo a la densidad de población y obviamente de otros factores, ellos estiman la cantidad o el presupuesto de ventas que pueden llegar a tener a futuros. Entonces, con eso obviamente construyen y predicen obviamente las ventas para poder predecir los pedidos, la cantidad de personas que van a tener que trabajar en ese tipo de almacenes y pues cualquier otra utilidad que a ustedes se les pueda ocurrir, ¿no? Tamaños de estadios, por ejemplo, en ciudades, en fin, esto tiene cualquier cantidad de aplicaciones. Miremos a ver qué más hay aquí en la diapositiva. Entonces aquí en la diapositiva ya se calcula lo mismo que acabamos de hacer nosotros, está aquí bien explicadito. Ahí nos dice cómo quedó la fórmula, igual a como lo acabamos de hacer nosotros. Y en este caso ellos están calculando las ventas para un lugar que tendría 16.000 estudiantes. Nosotros aquí en el Excel yo les acabé de hacer uno para 50 y, ¿qué dijimos? Para 32.000. Pero en este caso pues es exactamente lo mismo. Se utiliza la fórmula para predecir cuáles serían las ventas en un campus que tuviera 16.000 estudiantes. Listo. Paso a seguir tendríamos que hacer una gráfica de esta manera. Nosotros ya sabemos hacer el diagrama de dispersión, nos faltaría hacer la lineecita para que nos quede bien bonito. Entonces pongan cuidado lo que vamos a hacer acá, por favor. Tengo que armar una nueva relación entre población y ventas, pero con la nueva ecuación que acabé de hallar. Entonces voy a trasladar estos valores de acá, los voy a copiar por acá, pero los valores de las ventas en este caso ya no van a ser los que tengo aquí de la tabla, sino estos valores de las ventas van a ser valores formulados de acuerdo a esta ecuación lineal que yo acabé de hallar. Es decir, estas ventas, como es la variable y, ¿cierto? Esta sabemos que es la variable y. Entonces, en esa casilla de la variable y de las ventas, vamos a introducir esa formulita que tengo acá. Sería igual al 60, que es el B sub 0, más el 5, que es el B sub 1, perdón, y lo vamos a multiplicar por un valor de X, pero el valor de X es el valor que viene de aquí de la tabla, este 2. Y ahí me quedó la nueva tabla con la cantidad de ventas para el pronóstico para poder ahorrar a cero, de alguna forma graficar la ecuación lineal. Ay, esto porque me dio, esto tengo que fijarlo. Tengo que fijar los valores de B sub 1 y B sub 0. Tengo que fijar el valor de B sub 0 y B sub 1. Listo, y ahora se arrastro.
Vuelvo a explicar este de ventas. Sí. Yo aquí tengo Johan. Esta columna de acá es mi columna Y. Es esto. Entonces yo en esa columna tengo que meter esta fórmula. Esta fórmula que tengo acá, tengo que colocarla en esa columna. Entonces mira, yo digo Y igual, entonces igual a 60, pero 60 para mi ejercicio es el valor de B sub 0, ¿cierto? Lo fijo porque lo voy a utilizar en todos los cálculos. Más el 5, pero el 5 es mi valor de B sub 1. Lo fijo porque lo voy a utilizar en todos los cálculos. Por X. Y X sí es el valor que traemos aquí de la tabla. Es decir, este valor. Simplemente le doy Enter y ya me quedó. Arrastro la fórmula. Bueno, si ya todos hicimos esto, entonces ahora sí vamos a hacer nuestra grafiquita para que nos quede bien bonita. ¿Cómo voy a hacer mi gráfica? Entonces de la siguiente forma. Voy a hacer primero el gráfico de dispersión, y ojo aquí con esto, que ya sabemos hacer. Entonces cojo mi rango de población y ventas, mis dos variables, y le grafico su dispersión. Me quedó así. Listo, hasta aquí es lo que sabemos hacer. Vamos a, estando acá, le vamos a dar clic derecho y nos va a salir este menú. Ahí en este menú le vamos a dar seleccionar datos. Me debe aparecer este cuadro de diálogo. ¿A todos nos salió? Espero que sí. Repeat, por favor. Ok, repeat por favor. Tengo mi diagrama de dispersión. Dentro del diagrama aquí, en cualquier lado, le doy clic derecho. Me sale este menú. De este menú voy a escoger este que dice seleccionar datos. Cuando le doy seleccionar datos, me aparece este cuadro de diálogo. Una vez tenemos ese cuadro de diálogo, voy aquí a donde dice agregar. Y me va a salir esto. Entonces me dice nombre de la serie. Entonces yo le voy a decir ecuación lineal. Al siguiente dice valores X de la serie. Me paro ahí y voy y selecciono el rango de los valores de X de esta otra columna que habíamos hecho. Valores Y de la serie. Borro lo que hay acá y selecciono los valores de ventas de la nueva columna que habíamos hecho. Y le doy Enter. Le doy aceptar y aquí me quedó los puntos de ese diagrama de dispersión. Si yo uno esos puntos, me queda la ecuación lineal o me queda el modelo de regresión lineal. Entonces, esa gráfica o esa línea que están viendo ustedes ahí naranja, esta línea que me representa... Profe, ¿me repetís qué pena cómo queda la línea? Que no me quedó la línea. ¿Qué nos quedó? ¿Solo los puntos o qué? La línea naranja que le hiciste, ¿cómo se la...? Ok, la línea naranja. Ok, vamos a hacerlo otra vez.
Entonces, clic derecho, voy a pasarme por acá. Clic derecho, seleccionar datos. Le digo aquí que agregar. Aquí le digo que ecuación. Valores de X. Tran. Valores de Y. Listo, aceptar. Aceptar. Listo, ya cuando tengo esto aquí, Esteban, voy a seleccionar cualquiera de los punticos naranjitas. Cualquiera. Y me voy aquí a insertar donde dice gráficos y ya no voy a seleccionar el de dispersión, sino el de al ladito para que me construya una línea en vez de unos puntos. Listo, profe, gracias. Listo. Y ahí nos quedó entonces ya nuestro modelo de regresión lineal armado. ¿Qué es esto que estamos viendo acá? Es exactamente esto mismo. Entonces aquí está en este gráfico los puntos de dispersión que nos deben corresponder exactamente a estos puntos de dispersión que tengo acá. Y tenemos también el modelo de regresión, que es esta línea que tenemos acá. ¿Listo? Hasta ahí, ¿qué no hemos entendido? Y no me van a decir que todo, porque mejor dicho. ¿Todo bien? Bueno, listo, perfecto. Profe, y la última, me pone un segundito otra vez el cursor en el B sub 1. Yo reviso esa fórmula. B sub 1. G12, que es la sumatoria de estos dos, dividido entre la sumatoria de este. Mira, el B sub 1 sale de acá. Mira. Listo, profe, ya. Ahora sí me dio, gracias. Sumatoria de estos dos, de esta columna, dividido entre la sumatoria de esta columna. Bueno, ¿qué tenemos que hacer de precisiones frente a este modelo de regresión lineal? Los modelos de regresión lineal nos pueden dar tres comportamientos, que son los comportamientos que pueden tener cualquier línea recta. Y para eso yo obviamente no les voy a decir cuál es la fórmula de la pendiente, pero recordamos por allá en Matemáticas 1 que hablábamos que las ecuaciones lineales tenían algo que se llamaba pendiente, ¿cierto? ¿Qué es esa pendiente a grosso modo? Esa pendiente es el grado de inclinación de la línea, simplemente. Dependiendo de eso podemos tener modelos de regresión lineal de esta forma, la cual la pendiente es positiva, como el caso que acabamos de hacer, ¿cierto? Podemos tener modelos en los cuales la línea o la pendiente es hacia abajo. En este caso habría una relación lineal negativa, es decir, mientras uno de los dos sube, el otro debe ir bajando. Y por último podríamos tener una gráfica que nos diera de esta forma. Y en este caso diríamos que no tiene pendiente o que la pendiente es cero, es decir, que no tienen relación las dos variables entre sí. Eso es referente a la pendiente. Entonces, si nos preguntan en algún momento que qué indica la pendiente de un modelo de regresión lineal, pues es algo más o menos como lo que definíamos con la covarianza y el coeficiente de correlación. Yo puedo decir, hombre, si mi pendiente es positiva, quiere decir que las dos variables se relacionan de manera positiva, es decir, mientras el uno aumenta, el otro también, o mientras el uno disminuye, el otro también. Eso es una relación lineal positiva. Listo. Entonces eso es lo que podemos decir de aquí de la pendiente. Voy a hacer entonces, en 10 minuticos que quedan, voy a hacer otro ejercicio desde el principio, o lo vamos a hacer entre todos, y ahorita les voy a dejar
2 ejercicios para que realicemos hasta las 11 de la mañana para poderles darles unos punticos para la próxima evaluación. Entonces voy a hacer este ejercicio que hay acá. Dice, dadas las 5 observaciones de las variables X y Y, trazar el diagrama de dispersión, dice qué indica el diagrama de dispersión, analizar la relación. Entonces vamos a hacer este ejercicio completico. Entonces lo voy a pegar acá. Lo voy a pegar por acá. Opa. Listo. Listo, entonces vamos a hacer este ejercicio que tengo aquí. Entonces dice, dadas las siguientes 5 observaciones de variables X y Y. Entonces en este caso no tengo esta columna, no tengo esto. Y voy a borrar aquí estos valores. Entonces aquí tengo la variable X, aquí tengo la variable Y. Variable X, 3, 12, 6, 20, 14. Variable Y, decimos que es 55, 40, 55, 10 y 15. Listo. Entonces la parte primera me dice trace el diagrama de dispersión correspondiente a esas variables. Entonces la parte A es muy fácil de hacer. Entonces simplemente cogemos el rango de datos y hacemos el diagramita de dispersión que ya sabemos hacer. Listo, ahí quedó. Está como locos los datos, ¿cierto? Bueno, ahí está mi diagrama de dispersión. Dice, ¿qué indica el diagrama de dispersión respecto a la relación entre esas dos variables? Entonces, ¿quién me puede decir qué indica ese diagrama de dispersión? ¿Qué podemos analizar? Solo viendo el diagrama. Entonces, solo viendo el diagrama. Que es como rarito, que prove. Es como rarito, sí, lo primero. Me parece que hay muy pocos puntos. Lo segundo es que es una relación negativa entre los dos, es decir, una relación inversa. Miren que este a mayor es este, ¿cierto? Este es menor. Mientras uno aumenta, el otro va disminuyendo. ¿Sí ven? Mira. Cuando este aumenta, el de la X va aumentando, este de la Y va bajando. Y si miramos lo contrario, si este valor de X se acerca hacia 0, el valor de Y va aumentando. Entonces, eso me indica el diagrama de dispersión. Dice, trate de aproximar la relación entre X y Y trazando una línea recta que pase a través de los puntos dados. Entonces, ellos lo que quieren es justamente como algo así como esto. Yo diría que esa más o menos sería mi línea de regresión lineal. ¿Cierto? Esa línea o esa ecuación de alguna manera me podría describir el comportamiento de esas dos variables. Y por último me dice aquí, utilice las ecuaciones, es decir, aquí dice las ecuaciones 14.6 y 14.7, es decir, calcular el modelo de regresión lineal. Entonces para eso tendríamos que hacer los cálculos que ya tenemos acá. Entonces decimos, tendríamos que calcular el promedio de las dos variables. Promedio de la otra, cierro, y ya tendría que hacer estos valores de acá. X menos su promedio, F4, arrastro, este es el cuadrado del anterior, entonces este que tenemos aquí lo vamos a elevar al cuadrado, y sub i menos
el y promedio, cada valor de y menos el promedio de y, fijo el promedio de y por último me dice que la multiplicación de estas dos columnas, esta y esta. Entonces hago la multiplicación de las dos columnas, esta por esta. Listo. Aquí me faltó este y aquí me faltó esto. Vamos a calcular entonces los valores de b sub 1 y los valores de b sub 0. Entonces, nuevamente, el valor de b sub 1 a qué es igual a esta columna o a la sumatoria de esta columna. Es decir, 540 menos 540 dividido entre la sumatoria de esta columna. Entonces, dividido en 380. Me dio menos 13. Y tendríamos que calcular también el b sub 0. ¿Cómo se calcula el b sub 0? Con esta fórmula que tengo acá. El promedio de y, entonces promedio de y, menos b sub 1, que es el valor que acabé de hallar, b sub 1, por el promedio de x. Y me dio 68. Entonces, mi fórmula en este caso me tendría que quedar de la siguiente forma, ¿no? Tendría que armar yo una ecuación. Ahora el diagrama ya lo hacemos ahorita. Tendría yo que armar una ecuación de la forma que le tenemos acá. Entonces, esa fórmula para mi caso sería de la siguiente. Yo diría que la fórmula de ecuación lineal va a ser igual a y igual a b sub 0. B sub 0 para mi caso es 68 más b sub 1, pero en este caso el más b es un menos b, porque es menos 3. Menos 3 y eso multiplicado por x. Esa sería mi fórmula de la ecuación lineal. Mi modelo de regresión lineal para este caso en particular. Listo, entonces ya que nos faltaría, para completar los pasos del ejercicio, nos faltaría, ahí está la ecuación ya, nos faltaría, use la ecuación de regresión estimada para predecir el valor de y cuando x es igual a 10. Entonces yo dije que mi ecuación era igual a y igual a 68 menos 3x. Esta es mi ecuación. Este es mi modelo de regresión. Todo eso para llegar acá. Entonces, si me dicen que tengo que predecir cuando el valor de x es igual a 10, en esa fórmula lo que hago es reemplazar el x por 10 y diría que es igual a 68 menos 3 por 10. Y esa sería mi respuesta. Cuando x vale 10, y vale 38.